Sean todos bienvenidos. Entonces puedan abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 4 versículo 7. Filipenses 4 versículo 7. Y para hacer la introducción a este mensaje mientras están buscando sus Biblias, ¿qué ven ustedes acá? Esta es, ya les facilito la tarea, si miran acá, este es una semilla de poroto. Bueno, es un poroto. Sí, bueno, es un poroto, ¿viste? Y esto cumple la función de una semilla también. Si vos plantás en un algodón o en una tierra, crece un poroto. Una planta de un poroto. Esta semilla. Ustedes ven acá una semilla, pero se puede ver, desde esta semilla se puede ver potencialmente algo más grande que una simple semilla. Se puede ver ya una planta grande. Exacto, muy bien, tiene vida eso, exacto, y puede crecer. Con ese razonamiento quiero que se vayan quedando, pero desechen por ahora, después les voy a explicar. Les voy a leer Filipenses 4:7 y vamos a tener una palabra de oración para comenzar la predicación. Filipenses 4:7, la primera parte de este versículo dice: y la paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento. Les quiero decir solo esa frase. Quiero que se queden con la paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento. Ahora sí vamos a tener una palabra de oración para seguir la predicación. Padre Celestial, gracias por este momento que estamos aquí con hermanos, Señor. Te pedimos, Señor, que sea de gran bendición esa palabra de Dios, Señor, para que podamos discernir, Señor, lo que dice este versículo, para que nos sea de edificación a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ustedes vieron cómo la ciencia ha aumentado. Solo miramos acá el auto o la guitarra y podemos ver que el humano fue capaz de hacer una cosa extraordinaria, como es el auto y como ven en otras cosas que el humano inventó. Vieron también, ahora un poco más, por así decirlo, con ciencia pero ficción, vieron que hay películas donde personas del futuro viajan al pasado. Vieron que hay tipo de esas películas. Y vieron que cuando esas personas viajan al pasado y, por ejemplo, usan un celular que es del futuro, las gentes del pasado se impresionan. ¿Qué es eso? Ah, mira, aparece mi foto acá. ¿Cómo hiciste eso? Esto es súper tecnológico. La gente del pasado se sorprende a ver cosas extraordinarias. Y vieron, hermanos, entonces, que algunos se pueden sorprender de cómo la ciencia ha aumentado. Y que, por así decirlo, es algo tan sorprendente que puede decir, esto es algo sobre mi capacidad de entender cómo pasó esto. Cómo ahora vos mirás una cajita así y ves personas hablando y con color y todo. ¿Cómo? No puedo entender hasta dónde llegó la tecnología. Hay algunas personas que se pueden sorprender de los avances científicos. Y claro, es de sorprenderse al ver cantidades de inventos tecnológicos. Y encima algunos dicen que se puede encima aumentar más la ciencia de tal punto que se puede inventar una máquina de teletransportación. Son capaces, dice, los seres humanos de inventar una máquina donde vos entrás y luego en un santiamén, al apretar un botón, ¡tum!, te teletransporta a otro lugar en un segundo. Por ejemplo, de acá de Artigas, apretás un botón, ¡chum!, y te teletransporta allá en Inglaterra en un segundo. Algunos dicen que el humano hasta puede ser capaz de inventar una cosa así. Ahora, yo ese invento creo que es imposible que pase, pues se tendría que tener un conocimiento muy avanzado en el área de lo espiritual, porque tienen que saber cómo separar el alma del cuerpo, y ahí ya entra en la zona gris, porque
eso solo Dios puede hacer. Pues cuando el alma es separada del cuerpo, ya por definición es muerte. Pues Dios dice que cuando el alma se va y se separa del cuerpo, ya se va a otro lugar. Entonces esos inventos son cosas muy imposibles que pasen. Pues contradeciría un poco la Biblia. Otros dicen que no solamente se podría inventar una máquina de teletransportarte, sino que pueden inventar una máquina que te puede hacer viajar en el tiempo, ya sea al pasado o al futuro. Como yo dije, también vos entras en esa máquina, apretás un botón, elegís la fecha y te podés teletransportar, ya sea a años pasados para cambiar algo que hiciste mal o querer mejorar tu vida, o ir al futuro para saber otras cosas del futuro. Y dicen que algunos son capaces de poder inventar esa máquina del tiempo. Otra vez, este invento, a mi entender, al entender bíblico, creo que es imposible que pase, ya que el que invente eso se le podría considerar como un Dios que es capaz de cambiar vidas, que es capaz de cambiar historias, acontecimientos históricos, es capaz de hacer cosas así, si puede viajar al tiempo y cambiar cosas. Entonces ya sería como un Dios ya. Y solo Dios tiene el control de todos los tiempos. Tendría que tener un conocimiento grandísimo, inclusive en el área espiritual también, y acerca del alma, cómo controlar el alma para viajar a otro lugar y separar también el alma del cuerpo, del presente y llevarle es cosa que es imposible para el humano, y por eso yo digo que también puede contradecir a la Biblia, en el sentido de que el ser humano que inventa esa máquina puede ser como un Dios, cosa que le estaría robando la gloria a Dios que controla todo. Y eso también no creo que sea posible que se invente esa máquina del tiempo, sería algo sobrenatural que pase eso. Sería algo sobrenatural inventar una máquina de teletransportarte de acá a Inglaterra en un segundo, sería sobrenatural. Viajar al pasado con una máquina o al futuro, sería sobrenatural. Algo que solo Dios lo podría hacer. Ahora les quiero hablar sobre algo imposible, sobrenatural, pero que se puede hacer posible en tu vida si sos cristiano. Algo sobrenatural que es imposible y mucho más imposible que viajar en el tiempo. Es mucho más imposible que transportarse de acá para allá. Se puede hacer posible si sos creyente. En el sentido espiritual y según las normas que la Biblia establece. Entonces, yo le voy a contar algo imposible que se puede hacer posible en tu vida. Pero también les voy a contar el cómo se puede hacer posible eso en tu vida. Pero antes de contar todo eso, lo que yo les dije, vamos a ir un poco más general para luego entender esto, lo que yo les estoy diciendo. Todo lo que el cristiano hace en esta vida ya es, si lo hace por la fe en la obra de Cristo, todo lo que hace ya es algo sobrenatural. Si lo hace por la fe en el Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu, que es Dios, que es el ser más inteligente, que escudriña hasta lo más profundo de Dios, es el que nos comunica a nosotros, según dice 1 Corintios, por ahí, nos comunican las cosas que recibimos de Cristo y nos muestra las cosas que son de Cristo para nosotros. Ese mismo Espíritu que escudriña la mente profunda, infinita de Dios, es el que en nosotros nos muestra las cosas de Cristo y de lo que Él hizo por nosotros en la obra de Cristo, en la cruz. Y ese Espíritu en nosotros es el que nos permite hacer obras espirituales, que son obras que ningún humano puede hacer, solamente el Espíritu en nosotros. Ahí ya estoy hablando, les estoy explicando un poco más lo que les dije anteriormente, que Dios puede hacer algo imposible en nuestras vidas por medio del Espíritu para que sea posible en nosotros, para que algo que sea imposible para un humano
normal, como amar por medio del Espíritu a otra persona, sea posible en un creyente habitado por el Espíritu para realizar esa obra de amar, inclusive de amar a los enemigos, que es algo muy difícil de hacerlo. Y Dios lo puede hacer posible. Esa cosa que es imposible. Si vos me preguntás, ¿qué es más fácil? Inventar una máquina que viaje del presente al pasado, o es más fácil hacer que un humano pueda amar a otra persona por el Espíritu. Yo te diría que es más fácil inventar una máquina del tiempo, pues solo el Espíritu de Dios puede hacer amar espiritualmente, el amor ágape que Jesús habló, a otra persona. Eso es algo imposible. O alguien que inclusive quiera dar su vida por el bien de otra persona, como los hermanos en Cristo. Los hermanos en Cristo por el Espíritu pueden tener ese deseo y hacer, inclusive tener el deseo de morir por sus hermanos en Cristo, así como Jesús dio su vida por nosotros. Esto es algo que es imposible, pero se puede hacer posible por el Espíritu y que puede llegar a pasar por el Espíritu. Hermanos, entonces, yo no quiero decirte que por el Espíritu, vamos a aclarar un poco, yo no quiero decirte que por el Espíritu vos podés inventar cualquier cosa que pase. Por ejemplo, yo ahora porque tengo el Espíritu quiero hacer que ese árbol se prenda fuego, préndete, porque tengo el Espíritu. No. Tampoco quiero decirles que solo porque tengo el Espíritu puedo inventar una máquina del tiempo y hacer capaz que una persona viaje al pasado. Esa clase de obra sobrenatural yo no te estoy hablando aquí. Yo te estoy hablando de una obra sobrenatural que toca el carácter tuyo. Esa cosa inmoldeable que todos tenemos, que tiene que ser transformado. Dios quiere cambiar tu corazón, tu vida, para ser más como el Hijo de Dios, para que seas más espiritual. Dios quiere que vos ames más a tus hermanos en Cristo. Dios quiere que vos seas más paciente con tus hermanos en Cristo. Dios quiere que vos seas más amable. Dios quiere que vos seas más manso. Dios quiere que vos seas más, como vamos a ver hoy, que tengas más paz. Que no te tengas tanto miedo por las circunstancias de esta vida. Por ejemplo, si te aparece un famoso virus llamado COVID. Dios quiere que vos ejercites ese fruto del Espíritu sobrenatural que no todos tienen. Y vamos a hablar hoy sobre la paz. Pero todo eso, como la paz, como yo le estoy diciendo, es algo que se desprende del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Como dice Gálatas 5. Es algo sorprendente esto que te puede pasar. Es tener el carácter más como Cristo. Es algo sorprendente. Ahora bien, capaz que hay algunos que me digan, no acá, pero capaz que tu carne te diga, porque la carne es pecaminosa y te puede decir cualquier cosa. O otra persona al escuchar esto, capaz que te diga, pero eso no es tan sorprendente. Eso no es nada. Yo quiero tener poder para hacer prender ese árbol en llamas. Eso es lo que vos me decís, no es tan sorprendente así. Yo quiero hacer milagros. Yo quiero hacer sanar a un cojo. Ahora vos me decís que para ver algo sobrenatural hay que amar más. Eso es. ¿Por qué, Josías, haces tanta bulla o tanta intriga para decirnos algo que ya sabemos? El fruto del Espíritu. Amar más, tener más paz, más gozo. ¿Por qué me haces tanta intriga? ¿Por qué haces tanta bulla en que es algo sorprendente eso? Pero esta pregunta, si tu carne te hace o si otra persona te hace, revela que esta persona no está entendiendo lo milagroso y grandioso y qué fenomenal es
tener el fruto del Espíritu. Es algo celestial. Tener el fruto del Espíritu en tu vida. Si usted ve en las cartas de Pablo, él no te dice, usa el Espíritu para hacer prender un fuego, usa el Espíritu para, no sé, hacer sanar un cojo. No, usa el Espíritu para moldear tu carácter, para perdonar a tus hermanos, para amar más a tus hermanos, para edificarnos los unos a los otros en la palabra y en el amor, estimularnos en las buenas obras. Todo eso, el Espíritu es algo importante y vital. Pero lo sorprendente es, hermanos, que muchos cristianos nos están impresionando mucho por el fruto del Espíritu. Que como dice en Gálatas 5, 26 por ahí o 24, es el amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, dominio propio y como esas cosas. Muchos que nos están impresionando por el fruto del Espíritu. Y tampoco entonces lo usan. Pues si no se impresionan por algo maravilloso que es amar, no van a amar. No ven esa preciosidad, no van a usar esa preciosidad. No aprecian el tesoro que tienen en sus bolsillos, nunca van a usar porque se les olvida. Ah, sí está ahí, ah, sí, pero nada, no es nada de eso. En una película, un niño inteligente le preguntó a otro, ¿qué tengo acá en mi mano? ¿Qué tengo acá en mi mano? Sujetando una semilla de calabaza. ¿Qué tengo acá en mi mano?, le dijo el otro niño. Y el otro le dijo, tenés una semilla de calabaza. Entonces este niño inteligente, ¿qué dijo? Tú ves una semilla de calabaza, pero yo veo enormes posibilidades. En 15 minutos después de esta semilla, este niño, en 15 segundos, pudo formar una calabaza. Pues él era inteligente en la película de ciencia ficción. Puso en un lugar unos rayos ahí con unas máquinas, todo, hicieron crecer en 15 segundos a esa semilla. Se transformó en una calabaza. Algunos ven una semilla cuando ven al Espíritu, el fruto del Espíritu. Pero el verdadero creyente maduro, que se ha perfeccionado en el amor y por lo tanto echa el temor afuera, sabe lo valioso que es esa semilla. Y para él esta semilla no es una semilla, sino que es algo grandioso, hermanos. Y estos cristianos logran deleitarse en lo maravilloso que es el fruto del Espíritu y lo maravilloso y fácil que es hacer activo ese fruto del Espíritu, que es por la fe en el Evangelio nomás, por la gracia pura que uno hace ejercitar a este grano, a esta semilla que no es semilla, sino que es el fruto del Espíritu. Pero hoy no les voy a hablar, como dije, de todos los frutos del Espíritu, sino les voy a hablar de la paz, la paz. Y yo les leí al comienzo que Filipenses 4:7, que es la paz de Dios, que es de Dios, es algo de Dios, la paz, que sobrepasa a todo entendimiento. Por eso, inclusive el cristiano más maduro que veas en la tierra, se va a quedar corto en ver a la calabaza como es. En realidad, esa calabaza es mucho más impresionante de lo que este hermano maduro puede concebir. Por eso dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es algo grandioso. Y por eso el cristiano tiene que seguir aumentando en el conocimiento de la grandiosidad de lo que es Dios viviendo en nosotros. Entonces le contaré que la paz de Cristo es algo sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento y que puede llevarse a cabo, realizarse y manifestarse en tu vida por la fe. Eso, algo sobrenatural, se puede hacer posible en tu vida. Se puede ejercitar y hacerlo manifestar. Ni con todos los mejores cientistas de esta época lo podrían hacer manifestar a esta paz, pues es algo sobrenatural. Ni con los mejores cientistas de todas las épocas de la historia juntos
podrían hacer reproducir esta paz, pues es una paz sobrenatural, es una paz del cielo. Ni con todos los filósofos, psicólogos, juntos de toda la historia podrían hacer que una persona tenga esta paz sobrenatural. Pues es una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y además Cristo dijo, como cantamos en la música aquí, dice, mi paz te doy a ti, es la paz que el mundo no da, es la paz que el mundo no entiende. Para ti recíbela, mi paz yo te doy a ti. Y esto sacó el que hizo esta música de Juan 14, 27, que dice, mi paz os doy y no la doy como el mundo la da. Es otra clase de paz. Esta es la que está hablando Jesús. Es una paz sobrenatural. Hermanos, pues solo de arriba se obtiene esa paz y no de la tierra. Tiene que ver, es un don perfecto que desciende de lo alto, como dice Santiago 1. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Y nosotros como cristianos tenemos que entender cada vez más y deleitarnos y conocer más esta gran verdad. Y tenemos que entonces usarlo y experimentarlo por la fe nomás en el Evangelio. Pero aún así algunos no lo aprovechan, algunos creyentes no lo aprovechan. Y veremos cómo entonces aprovecharlo y seguir más, aprovechando más. Entonces yo les dije que les iba a contar cómo experimentar lo imposible a la vista humana. Bueno, en primer lugar, para ello, les demostraré que inclusive para el creyente, por sus propias fuerzas, es imposible experimentar a esta paz. Tiene que ser por la fe que uno se apropie de lo celestial, de lo que es imposible. Por nuestras propias fuerzas nunca vamos a experimentar esa paz sobrenatural. Nosotros no somos capaces. Tiene que ser por la obra del Espíritu, que se accede por la fe. Por la fe es creer, la fe es tener la certeza de las cosas que no se ven, las cosas celestiales. La paz es algo celestial que te apropias y se hace real por la fe en la obra de Cristo en la cruz. Es imposible aún para el cristiano realizarlo por sus propias fuerzas, experimentar por sus propias fuerzas esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Es imposible experimentarlo, pues la misma historia de la iglesia, llamémoslo así, lo comprueba, que es ni un cristiano pudo en la historia de la iglesia obtener esta paz, experimentar esta paz por sus propias fuerzas. Y la Biblia ya lo decía, hermanos. Mira cómo, vamos a explicar un poco esto. Solo basta mirar cómo algunos cristianos actúan y luego mira las consecuencias de esos actos y vas a hacer una tesis. Vas a demostrar que esa persona con sus actos demuestra que no puede obtener la paz que es sobrenatural. La ciencia hace eso, investiga, anota lo que hace la otra persona, ve las consecuencias y luego saca la conclusión. Basta solo mirar a una persona, a un creyente que quiere actuar por sus propias fuerzas, quiere obtener la paz de Dios por sus propias fuerzas, y la conclusión va a ser algo contrario a la paz. ¿Qué va a obtener? El cientista va a decir, este no tiene paz por lo que él hizo, porque quiso buscar la paz por su propia fuerza, entonces tiene temor. Pues lo contrario de la paz es intranquilidad de corazón. Es un corazón dividido que lucha, que no puedes tener paz. Y eso es el temor. Mira a un cristiano que quiere vivir la vida cristiana como se debe, quiere seguir todas las leyes cristianas, quiere seguir al pie de la letra, pero sin depender del Espíritu, es decir, sin tener fe en la obra del Evangelio, que es lo único que le puede hacer realizar esa obra. Vos vas a ver en consecuencia que esa persona va a tener no paz, sino temor. Y esto es algo que la Biblia lo dice una y otra vez. Pues la paz no puede ser fabricada por esfuerzos humanos. Es una paz de Dios. Es una paz sobrenatural. Es el fruto del Espíritu. Es triste ver, hermanos, que muchos no se apropian de la paz de Cristo.
y por lo tanto viven en temor. Ahora, ¿qué es esto de vivir en temor? ¿Qué es esto entonces de que hay cristianos que no tienen mucha paz? Les voy a ilustrar un ejemplo. Leí en un libro que dice que pasó porque él se basó en frases, en testimonio de otros a quienes entrevistaba, y este autor dijo que había una persona, creo que en París, que murió con la princesa Diana, creo que era Diana, sí, la princesa no sé de qué país era, y murió, la Diana estaba con su esposo no, sino su amante, creo que era árabe también, y árabe, no también, sino que era árabe. Y bueno, había esta persona, estaba conduciendo el auto, y esta persona estaba media mal, no tenía paz esta persona que estaba conduciendo el auto, y por algo, pum, por también otros paparazzi que le seguían y otras cosas, tuvo ansiedad y pum, chocó. ¿Por qué digo que esta persona tenía ansiedad y temor? Porque, según dice este autor de este libro, dice que esta persona, se llamaba Paul Henry, esta persona ya estaba queriendo ser reclutada por los agentes de la Mossad israelí. La Mossad ya había contactado con esta persona, Paul Henry, el que iba a tener miedo, temor, y iba a hacer que el auto donde estaba la princesa Diana, plum, cayese. Bueno, esta persona que estaba dirigiendo ese auto se llamaba Paul Henry, como dije, y estaba queriendo ser reclutada por la Mossad. Y este Paul Henry antes estaba trabajando como agente de seguridad de un hotel muy famoso, que creo que se llama, no me acuerdo bien el nombre del hotel, pero la Mossad le quería contratar a para obtener información de árabes que habitaban en ese hotel caro. Además, la Mossad ya sabía que que controlaba el hotel ya le pagaba a los paparazzi que sacan fotos de las personas famosas. Del hotel de la seguridad ya le pasaba a los paparazzi información por dónde entrarían, por dónde saldrían estos famosos. Entonces los paparazzis ya tenían de antemano la información y iban y le sacaban fotos. Y así agente de la seguridad del hotel agarraba un poco de plata. Entonces un agente de la Mossad, un Qassar de la Mossad, supo de esto, al investigarle un poco, supo de esto, de este personaje, de este agente del hotel que se llamaba Paul Henry, y empezó a sutilmente querer conquistarlo para trabajar para la Mossad y para que saque informaciones de árabes que se encuentren en el hotel, porque los árabes, la mayoría, son enemigos de Israel. Entonces, este agente de la Mossad tuvo el primer contacto con este agente del hotel en un lugar y le dijo: yo estoy interesado por saber algunas informaciones y mi empresa te puede pagar algo, no sé qué, no sé qué. Empezó así, y el agente de la seguridad dijo: mira, sí, porque estos árabes son un desastre, no sé qué, no sé qué. Y se dio cuenta que podría generar un poco de plata. Y la gente de la Mossad, entonces, otra vez también le decía: mirá, dame un poco, mirá, entrar, no tenés escapatoria, con otras palabras les decía. Y le empezó a presionar. Y entonces Paul Henry, el agente del hotel, llegó a comprender que estaba entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque si rechazaba la oferta de esta gente de la Mossad, muy probablemente agente de la Mossad le iba a contar a los dueños del hotel que estaba haciendo trampa, que estaba sacando fotos de personas que estaban en el hotel. Y aún si del hotel iba a la policía para decir que un agente de Mossad me quiere contratar, la policía se iba a enterar de los delitos que estaba haciendo del hotel. Entonces del hotel estaba teniendo mucho temor, empezó a beber mucho, tomar pastillas, empezó a dormir mal, y encima amedrentaba a sus empleados. Esa es otra característica de las personas que viven con temor y no con la paz, que quieren criticar a otros, amedrentar a otros y sacarle la paz de otros porque ellos no tienen paz. Entonces
este empezó a tomar, beber, porque le empezó a presionar el de la Mossad. Tanto es así que este de la Mossad iba al lugar a donde tomaba café en el hotel, ahí donde tomaban las bebidas. Este de la Mossad se sentaba así y capaz que de repente le miraba así. Y entonces el otro, ya con solo ver la presencia de él ahí, ya generaba un temor. Este me está queriendo amenazar y no sé qué, no sé qué. Entonces, ahí ya llegó el límite, no pudo más, estaba viviendo una vida, no dormía bien, todo. Y le pasó lo que pasó, luego estaba conduciendo, sí, los paparazzi le seguían y hizo algo, pum, chocó. ¿A qué voy con esto? Hay muchos cristianos que viven así en temor. Hay otros que como que le presionan. La ley de Dios le presiona, tenés que ser mejor. Como la Mossad le presionaba a esta persona. La conciencia de unos creyentes le puede decir, ay no, yo no estoy haciendo tanto, ah no, ¿qué hice mal? Oh no, pero no, ¿cómo puedo estar bien con Dios si yo no? Ah no, y empiezan a tener temor y no paz, no tienen tranquilidad. O también puede ser la carne de esta persona, o seres espirituales que le estén presionando para no tener paz. Pero la primera razón de por qué el cristiano vive en temor y no disfruta de la paz sobrenatural es la falta de conocimiento espiritual acerca de la gracia de Dios, acerca de cómo acceder a la gracia de Dios, que es por cero obras, es por la fe nomás, y eso te da paz, pues no tenés que luchar para recién estar en paz. No, ni con un acto, es con una fe. ¡Tic! Dios sabe, yo sé que estoy bien con Dios, pues murió por mí en la cruz y resucitó. Y Él quiere que disfrute la paz y no por mis obras, pues si no sería imposible. Por eso vino Cristo a morir por mí. Gloria a Dios, dice. Y así accede gratuitamente a la gracia de Dios. Y la gracia de Dios contempla el amor de Dios para con Él. Y el amor de Dios echa fuera todo temor. Como dice Primera de Juan. Pero además de no tener paz, los que no tienen paz, además de no tener tampoco temor, además de tener temor, tienen otros frutos de la carne, que son, como en Gálatas, todos los frutos horribles de la carne. Se empiezan a enojar con otros, se empiezan a hacer iracundos, empiezan a hacer cualquier cosa. Y entonces, cuando uno no tiene paz, no solamente tiene temor, sino tiene otros malos frutos. Y le quiero leer una cita que me impresionó mucho, hace como 1 año y medio que leí, 2 años, que habla sobre esto. Le leo rápido, después le explico un poco. Dice, está hablando sobre las personas que no tienen paz, dice, y que son religiosos entonces, no quieren acceder a la gracia de Dios por la fe, no, ellos quieren obrar para que Dios le vea bien. Y dice así, sus vidas religiosas, sin embargo, no satisfacen sus conciencias en el nivel más profundo, y por tanto, allí existe una poderosa inseguridad subyacente en sus vidas. Todas sus obras religiosas que hagan no van a satisfacer esa conciencia que escudriña todo. Y en el nivel más profundo, todas esas obras no van a producir seguridad, sino van a producir una inseguridad en esas personas. Conscientemente se defienden como cristianos, dice que son dedicados, que son tan buenos como cualquier otro, pero debajo del nivel consciente en ellos hay una profunda desesperación y rechazo hacia ellos mismos. Ellos aparentemente están viviendo como cualquier otro cristiano santo, hacen todas las obras, pero debajo de esa conciencia hay una profunda desesperación y rechazo. Pues por las obras es imposible entrar en el reposo de Dios. Es por la fe. Y eso es lo que tienen que saber. Sigue diciendo este autor, por encima de la superficie, esto a menudo se manifiesta en una hostilidad flotante, compulsiva, que se enfoca en los demás, en un juicio crítico. Vos no estás haciendo bien, vos no sé qué, vos no... Eso sale a la luz, ese enfoque crítico. Y dice, y esto de cristianos
a menudo que son inseguros en su relación con Cristo. Por eso pasa eso. Puede ser esta actitud de no tener paz, como un arbusto espinoso de crítica, rechazo, distanciamiento y espíritu partidista. Yo soy de este, vos no sos de este, yo soy de aquel. Ah, no, él no es como Pablo, él no es como Apolos, yo soy como este, como estaban diciendo los primeros de Corintios, que se encuentra en la carta de 1 de Corintios. Yo soy de Pablo porque predica un poco más leve. Yo soy de Apolos que predica de una manera mucho más elocuente que Pablo. Yo soy de este. Y eso es espíritu partidista. ¿Por qué? Porque quieren criticar, porque ellos no tienen paz en ellos mismos. Y la falta de paz no debe ser una excusa. Pues ¿qué? Es fácil tener la paz de Dios. Es solo tener fe. Es más que fácil. Es fe. Creer. Y que el creer no es una obra. Y quiero que vean, según pasajes que yo anoté aquí, que el cristiano no tiene excusa para no experimentar la paz sobrenatural de Dios. Primera de Juan 4:18, como les estaba diciendo, en el amor no hay temor. Y luego dice, ¿de dónde? El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. De aquí yo concluyo algo. Que el que está teniendo temor demasiado en su vida, y no puede controlar el temor, en 2 segundos tiene temor y no puede controlar eso en ese 1 minuto, en esos 3 segundos, si no puede controlar ese temor, y más si pasa todo el día teniendo temor, si no puede controlar ese temor, esta persona no fue perfeccionada en el amor. Quiere decir que es una persona inmadura en la vida cristiana. Y hay muchos versículos en la Biblia que dice que hay personas que son inmaduras, que ya deberían ser maestros. Pero en otros pasajes, eso es lo que yo le dije, está en Hebreos. Hay otro pasaje también que dicen que pasan bebiendo leche, y los que beben leche son niños. Son personas inmaduras. Y miren que hay personas que aparentan ser recontramente maduros por sus obras, pero realmente tienen temor, y entonces te das cuenta que esas obras no les sirven de nada. Otro pasaje dice que demuestra que el cristiano no tiene excusa de no tener la paz de Dios. Segunda de Tesalonicenses 3:16 dice, y el mismo Señor de paz, es decir, el Dios de la paz, es el que fabricó la paz sobrenatural. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Vean esta palabrita, siempre. Y el mismo apóstol Pablo decía, por todo lado, no solamente en este versículo, yo tengo otro versículo más, que siempre decía y quería dar paz a los lectores. Decía, el Dios de paz os dé paz. Segunda de Tesalonicenses 3:16. Como les decía, el mismo apóstol decía por todo lado. El que tal vez tendría que tener el espíritu más criticista para exhortar a todos, para que hagan obras grandiosas y que sean los mejores. Lo hacía así Pablo, lo hacía así, para que tengan el amor, para que sigan las obras. Pero él sabía que esas obras salen de la fe en la gracia de Dios y disfrutando de la paz. Por eso Pablo no solo decía, hagan esto, hagan esto en sus propias fuerzas. No, él decía que el Dios que les pueda hacer eso, el Espíritu le puede hacer eso. La fe en la gracia de Dios va a hacerles obrar. Y dice, no hay excusa. Todo el cristiano puede tener siempre esa palabrita que yo le quería decir en 2 de Tesalonicenses 3:16. El mismo apóstol Pablo decía, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. En cantidad de maneras Dios te da paz. Y vos por la fe, ¿no? Ya sea en decir no a una persona que te está dirigiendo mal y te quiere sacar la paz, como los judaizantes en Gálatas, vos tenés que decirle no.
a esos que te quieren hacer vivir por tus obras y no por la fe en Cristo, a esos que quieren que vos hagas algo para salvarte, vos tenés que decirle no. Y oh hermano, ¿cuánta paz te va a dar eso? Y esa es una manera en que Dios te da paz. Y hay infinitas maneras en que Dios te va a proveer paz. Y todo se accede por la fe en la gracia. El otro versículo que yo le estaba leyendo, Juan 14:27, mismo Jesús también en otro pasaje decía que Él iba a dar paz. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe el corazón. Hay corazones que se turban. Jesús dice, no tenga miedo. El mismo apóstol Pablo también dice a unos de Tesalonicenses que estaban teniendo miedo, ¿qué pasa que si Jesús viene ahora? Los que murieron antes van a resucitar, porque murieron antes, ¿qué va a pasar con ellos? Estaban con inquietud, nosotros tenemos que entonces esperar a Dios y dejar nuestro trabajo, hacer todo, y estaban todos inquietos porque algunos le estaban predicando mal. Pero ¿qué Pablo le dijo? Y procuréis tener quietud. Primera Tesalonicenses 4:11, y procuréis tener quietud. Y todo esto es algo maravilloso, y esto es algo actual, por eso está en la Biblia. Vos necesitas tener quietud para hacer cualquier cosa en la vida. Necesitas tener quietud. Y el mundo sabe esto. Los mejores ganadores en cualquier área de la vida saben que si están un poco inquietos no van a poder hacer bien las cosas. Tienen que estar relajados para hacer bien las cosas. La gente sabe esto. Pero ¿cuán más grande es el privilegio del cristiano que tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento? Los cristianos tienen un don mucho más mejor que la paz del mundo. La paz del mundo es la paz natural de tener tranquilidad para hacer algo, estar sereno. Pero mucha más serenidad espiritual y calma espiritual te va a dar la paz de Dios que sobrepasa a la paz del mundo. ¿Cómo entonces tener la paz que sobrepasa a todo el mundo? Si quieren leer conmigo, en Romanos 15:13 nos va a decir cómo tener la paz que sobrepasa a todo el mundo. Romanos 15:13. Oh hermanos, si tú quieres saber cómo tener paz, no ignores este versículo. Para los que me están escuchando, tal vez a los que están aquí, lee el versículo conmigo, Romanos 15, versículo 13. Romanos 15:13 dice, y el Dios de la esperanza, ahora Pablo está hablando de otra cosa que es Dios, otra cosa que le pertenece a Dios y que le caracteriza a Dios, el que es la fuente de esperanza, el que te da esperanza. Ese mismo Dios que es el Dios de la esperanza, os llene, no solamente te dé un poquito en tu vaso de tu vida, en tu corazón, un poquito de gozo y paz, no, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Esta es la palabra clave. No te dice, os llene de todo gozo y paz al peregrinar llevando la tremenda estatua de la Virgen María, o si sos cristiano saliendo a evangelizar por todas las casas. Así Dios te va a llenar de paz. No, acá todo lo opuesto Dios te dice. Con creer. ¿Por qué digo todo lo opuesto? Porque Pablo siempre pone el creer con las obras como algo opuesto. Para alcanzar la salvación uno solo tiene que creer. Pues dice, por la fe y no por las obras. En muchos pasajes dice eso. Y aquí también Pablo pone, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Porque eso te va a dar paz. Acceso a la gracia, pues es algo de Dios encima el creer, que te hace obtener la paz, que algo sobrenatural. Es como que con el creer vos haces un canal de aquí al lugar celestial donde Dios te llene de esa sustancia que se llama paz y haga sobrepasar esa sustancia de tal manera que rebose esa sustancia de paz en tu vida. Pues es una paz que sobrepasa a todo entendimiento. Y dice, os dé
todo gozo y paz en el creer, para que abundéis ustedes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu que va a hacer transmitirnos esa sustancia que es paz por medio del canal, que es la fe, hacia nosotros. De tal manera que abunde esa esperanza que tiene el gozo y la paz en nuestros corazones. Y es como en el creer, como les estaba diciendo. En el creer nomás. Efesios 6:15 también dice, hermanos, Efesios 6:15, no precisa que busquen, yo les leo, que Pablo dice, y calzados los pies con la presteza, la prontitud del evangelio de la paz. La predicación pasada yo le estaba diciendo que el calzado del pie es la prontitud que el cristiano tiene, la serenidad que el cristiano tiene antes de luchar por causa del evangelio que le da paz y tranquilidad. Y para luchar no solamente con personas, o luchar no solamente con algo que vos tenés que hacer bien para realizar una actividad en tus trabajos, por ejemplo. Pues si fuese esa paz que estuviese hablando acá, todo el mundo tiene algo de paz para realizar bien sus actividades. Pero aquí Pablo te está hablando de una paz sobrenatural que es capaz de luchar no solamente con carne y sangre, sino contra seres espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una paz mucho mejor. Es una paz que supera a todo entendimiento, hermanos. Gálatas 6 también dice, no les quiero leer, pero dice que los que andan conforme a estas reglas tengan paz y misericordia. Y estaba hablando en el contexto, son los que andan en la gracia y no creyendo la doctrina de los judaizantes que hay que obrar y creer para ser salvos. No, hay que creer nomás para ser salvos. Y ese creer después produce las obras. Y el que anda conforme a esta regla, es decir, el que sabe que es por la fe nomás que se vive lo espiritual y que por lo tanto produzca obra, esa persona va a tener paz y misericordia. Y para terminar, les quiero hacer una ilustración, comentar un poquito sobre algo. Suponga usted, para hacerlo algo práctico, suponga usted que se fue a pasear por una ciudad de vacaciones. No sé a qué ciudad ustedes se van de vacaciones o se van a otro lugar acá en la ciudad a hacer un picnic o algo. Supongan que se fueron y bueno, es un hermoso día. Tanto que uno, y ahora estoy hablando más de mí, porque a mí me gusta correr. Si a alguno de ustedes le gusta caminar, bueno. Era un hermoso día, tanto que una persona, o usted, vamos a poner que usted está queriendo caminar. Usted quiso una tarde salir a correr, a caminar, hacer un poco de ejercicio, para pasear un poco. Entonces, llevó, si usted quiere llevar, no sé, lo que le gusta escuchar, llevó unos auriculares para escuchar algo. Y algo de dinero también para comprarse, no sé, un agua, una gaseosa, un jugo de naranja, una cepita, un bayo. Bueno, acá no digo, pero entonces, y luego está contento, quiere correr bien. Con eso no sé si se puede. Quiere correr bien y tomarse algo a la vuelta, ¿no? Sucede que mientras quiere hacer eso, disfrutar de sus vacaciones, disfrutar de su salida, un pensamiento de su trabajo o un pensamiento acerca de algunas personas que según vos no te trataron tan bien como te merecías, empiezan ahí a formarse como un nido de pájaros ahí, que te transmiten algo de intranquilidad. Vos querías disfrutar, pero te transmite algo de intranquilidad. Y ya desde hace una hora esos pensamientos rondeaban ahí. Pero vos, vaya a pasear. Y ahí corriendo, se te fueron. Pero ahora estás volviendo de la caminata y de pasear. Te compras ahí eso, una gaseosa, un jugo, lo que él dijo, y otra cosa.
Yo, por ejemplo, me compraría un jugo de naranja natural que hasta tenga pulpa bien fría. Sale un poco más cara, pero una vez al año, ¿sabes? Ahora el sol tampoco se está oponiendo como ahora. Hay un hermoso paisaje, agradable, un poco de viento ahí. Y mientras usted está caminando, esos pensamientos agobiantes reaparecen. Pero usted sabe, usted es creyente, usted entiende cómo tener paz. Y también otro pensamiento le aparece. Pero Pablo dice que procuréis tener quietud. Entonces, ¿para qué me estoy agobiando? Usted dice eso. ¿Para qué me estoy agobiando? Y luego piensa, y ahora les voy a explicar el razonamiento de esta persona. Quiero disfrutar, usted dice, por ejemplo, cuando estaba caminando y vienen esos pensamientos, quiero disfrutar de mi paz, de la paz de Dios, que me da siempre. Esa paz que me hace disfrutar de todo. Porque yo sé que cuando era incrédulo, no podía disfrutar tanto de las cosas de la vida. ¿Por qué? Porque no tenía paz y esa intranquilidad no me hacía disfrutar. No me hacía disfrutar hasta de la luz del sol. Pero ahora puedo. Porque dice 1 Timoteo 6:17, todas las cosas Dios me da en abundancia para que las disfrutemos. Antes no le podías disfrutar. Y ahora puedo. Porque estos pensamientos me quieren sacar. Esa quietud no tiene sentido. Dios me dio, sigue diciendo esa persona, esta linda tarde para disfrutar. Y aparecen estos pensamientos. Lo que debo hacer entonces, dice así esta persona, lo que usted debe decir, lo que debo hacer es creer las inescrutables riquezas del Evangelio. Dice así, pero ahora parece que me está costando. ¿Pero por qué? Pero, no, ya sé que no es así. Son los pensamientos que inclusive las huestes malignas los usan a estos pensamientos para que yo no disfrute de Dios. Por tanto, no es que me está costando creer. Pues yo sé que el creer no es una obra, es un acto. Creo. Y aunque vengan las pruebas, no pierdo el gozo y la paz. Pues aún en las pruebas tengo que tener por sumo gozo. Lo que pasa es la lucha de la oposición, lo que estoy yo sintiendo. Como dijo el autor, el flaco, aquel autor que tenía un escudero que se llamaba Sancho Panza, Don Quijote. Como dijo Don Quijote, cuando los perros ladran, es señal que cabalgamos. Cuando los pensamientos ahí te aparecen, es señal que vos estás andando por la fe. Ahora bien, también es señal, si vos no estás andando en la fe, es que no querés tener paz y que no sabes cómo andar en paz. Pero para esta persona que sabe que puede tener paz, como ustedes, que saben que pueden creer nomás y tener paz, cuando vienen las pruebas es porque el enemigo te quiere hacer sacar el gozo de tu cara para que las gentes no vean a Cristo en ti. Así que, dice la persona, sin tratar yo de buscar un sentimiento agradable en mí, solamente sigo creyendo. ¡Wow! ¡Qué paz me da esto! Que Dios me sigue dando paz y que estoy bien con Dios. Todo está bien, aunque no sea tan agradable este sentimiento de esta lucha. Pero todo está bien conmigo. Qué gloriosa verdad es tener esta paz. Entonces, hermano, debes entender que la paz de Cristo es infinitamente superior a la paz de un humano, porque la paz del humano no es capaz de creer que está todo bien con Dios. Es imposible. Pero cuando vos crees, el Espíritu mismo te da la seguridad y por la fe nomás tenés paz para con Dios.
hermano. Y ningún oro, ningún diamante tiene tanto valor como esta paz que sobrepasa todo entendimiento. No les digo esto a ustedes, lo que les voy a decir ahora. Contraríenme ustedes si quieren, pero no van a poder. La paz que Dios da es algo mucho más valioso que el carnaval que ustedes quieren ir. No estoy hablando de ustedes, sino unas personas que están... Nah, chiste. Bueno, esta es la paz que Dios te quiere dar. Inclusive hay cristianos que tienen que ejercitar esta paz y gozo en algunas áreas, no solamente en el área del pensamiento, sino cuando tienen que tratar con otro hermano que no cree lo mismo que vos en algunas áreas secundarias. Por ejemplo, si se tiene que comer, ¿cómo se llama esto? Sangre o no, si se tiene que comer la morcilla o no. Y otros cristianos dicen, no, eso es pecado. ¿No ves Hechos que dice que se prohibieron el comer cosa ahogada, comer sangre? Y lo otro todo está bien, pero eso no. Pero otro cristiano dice, no, para mí está bien, yo ya estoy muerto, la ley de Moisés, todo, puedo comer morcilla, sangre. Y en esos momentos, la paz tiene que estar ahí. Pues, ¿qué dice el versículo 17 de Romanos 14? Dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Vos tenés que ejercitar la paz en esos momentos. Yo quiero disfrutar más de la paz de Dios, estando en paz con este hermano y reservándome, si le hace mal a él comer morcilla delante de él, voy a ejercitar la paz de Dios para tener paz con él. Pues la cuestión aquí, en el reino de Dios, no es la cosa, si vos pudiste vencer al hermano con argumentos lógicos diciendo que vos estás mal y yo estoy bien en esto, sino es manifestar la paz. El reino de Dios se enfoca en la paz y el gozo. Por eso siempre tenemos que dar lugar al fruto del Espíritu en nuestras vidas. Romanos 14, 17 está este versículo. Entonces, hermanos, un cristiano maduro sabe lo maravilloso de la infinita paz de Dios. Y como le dije al comienzo, sabe que esto no solamente es una semilla, sino que tiene cosas grandiosas. No solamente es una semilla, como dijo el de la película, sino que aquí yo veo enormes cantidades de probabilidades para vivir una vida en abundancia, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día que estuvimos aquí, Señor, hablando sobre la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Te pedimos, Señor, que nosotros cada vez más, Señor, los que ya entendemos que somos maduros y los que no, que sean maduros en esto, pero los que ya entendemos esto, seamos cada vez más conscientes y crezcamos más en este conocimiento y por lo tanto usemos cada vez más esta paz que sobrepasa todo entendimiento, que somos gran privilegiados en tener también y experimentar esta paz, Señor. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.